Vamos a continuar con la segunda parte de la unidad de aprendizaje 3, que es rectificación, donde vamos a ver semiconductores y diodos. Y entendiendo esta parte vamos a poder entender la unidad de aprendizaje 6, que es el transistor. Y entendiendo el transistor podemos entender todo lo que es la electrónica digital. Bien, como vimos al principio del curso, vimos cómo podíamos clasificar los materiales electrónicos desde un punto de vista electrónico eh, mediante las bandas de energía. Tenemos tres tipos de materiales desde un punto de vista electrónico, que son el conductor, el semiconductor y el aislante. Y los podemos distinguir mediante la diferencia que hay entre la banda de conducción y la banda de valencia. Esta diferencia se llama gap o hueco o banda prohibida, cualquiera de esas tres. Esta banda prohibida lo que indica es que no pueden haber electrones en su interior, ¿vale? Solamente en el caso de que dopemos el material, es decir, que introduzcamos átomos extraños a ese material, en ese caso sí que podría haber electrones dentro de la banda de conducción, pero un sólido que es intrínseco, es decir, que es puro, no tiene estados intermedios electrónicos, por lo que la banda prohibida está vacía. De ahí su nombre, ¿no? Bien, pues la banda de conducción son los electrones que tienen una mayor energía, ¿vale? Y por tanto están menos ligados al núcleo, son más fáciles de arrancar del átomo y también es más fácil que estos electrones contribuyan a la conducción eléctrica, ya que están menos ligados al núcleo, a su carga positiva, y por tanto pueden viajar más fácilmente o pueden desprenderse del átomo más fácilmente. Y los de la banda de valencia corresponden con los niveles menos energéticos, que son los electrones que están más ligados al núcleo, los cuales nos va a costar mucho más trabajo arrancarlos de un átomo. Y por tanto estos no van a contribuir, por lo general, a la conducción eléctrica, salvo que los excitemos de alguna manera y que de esta banda de valencia salten a la banda de conducción. En ese caso sí que podrían contribuir una vez que estén en la banda de conducción, pero directamente desde la banda de valencia no podrían contribuir a la corriente eléctrica. Bueno, pues según este gap vamos a tener un conductor cuando el gap sea nulo o que esté entrelazado entre la banda de conducción y la banda de valencia. O sea, cuando se solapen la banda de conducción y la banda de valencia, tendremos un conductor. Y es que fácilmente los electrones de valencia pueden saltar a la banda de conducción. Y de esta manera podemos contribuir con tantos electrones como queramos a la conducción eléctrica. Algunos ejemplos de estos materiales son, por ejemplo, el cobre, el aluminio, el hierro, el oro y todos los metales que conocemos, ¿no? El semiconductor, por otro lado, tiene un gap o una banda prohibida de unos pocos electronvoltios. Es decir, que los electrones que tenemos en la banda de valencia pueden saltar con un extra de energía pequeñito a la banda de conducción. Y este gap o esa banda prohibida se supera mediante radiación. Si incidimos la banda de valencia o el átomo completo con un fotón, con radiación, este fotón, por medio del efecto fotoeléctrico, se comportará como una partícula y chocará con el electrón. Al chocar con el electrón le va a transferir energía y esa energía va a hacer posible que el electrón promocione la banda de conducción. Este es el efecto que ocurre, por ejemplo, en las células fotovoltaicas, en las que al incidir radiación sobre la celda fotovoltaica, los electrones saltan de la banda de valencia a la de conducción y tenemos una corriente eléctrica. Otro caso sería con el aumento de temperatura. Si aumentamos la temperatura, lo que dijimos es que aumenta la vibración tanto del átomo como del electrón. Entonces, si aumenta la vibración, aumenta la energía del electrón. Si aumenta la energía, es capaz de saltar esta energía que hay entre la banda de valencia y la de conducción y promocionar a niveles energéticos superiores para poder conducir.
mediante la aplicación de un campo eléctrico, que es un voltaje. Si aplicamos un campo eléctrico, va a ejercer una fuerza, como vimos en la fórmula, de fuerza igual a Q por campo eléctrico, es un campo vectorial. Bueno, ahí viene una flechita y aquí también. A ver si consigo. Ahí. Bien, si aplicamos un campo eléctrico, que el campo eléctrico, como os digo, es una diferencia de potencial, menos, a ver, bueno, ahí va menos, incremento de voltaje. Luego, si tengo un voltaje, tengo un campo eléctrico. Si tengo un campo eléctrico, tengo una fuerza. Esa fuerza aplicada sobre los electrones va a hacer que puedan promocionar a la banda de conducción también. Va a hacer que aumente la energía del sistema. Y luego también hay un tipo de semiconductor que se llama piezoeléctrico, que es aquel que por deformación, si torsionamos el semiconductor, lo aplastamos, etcétera, o lo doblamos, conseguimos que esa energía que estamos introduciendo en el sistema se transfiera a los electrones y esos electrones puedan saltar a la banda de conducción y por tanto también conduzcan. De hecho, tenemos un micrófono del que hablaremos, un tipo de micrófono que utiliza este sistema piezoeléctrico, el cual se deforma, el semiconductor piezoeléctrico se deforma mediante el movimiento de la membrana con el sonido y se produce una corriente eléctrica. Y bueno, el último caso, que sería el de el aislante, en el que tendremos una banda de conducción muy superior en comparación con la del semiconductor. ¿Vale? Esta banda de aquí será mucho mayor que la del semiconductor. Esto sería un aislante. Por tanto, si tenemos un aislante, vamos a necesitar muchísima energía para que los electrones salten de la banda de valencia a la banda de conducción. Y por lo general, esa energía es tan grande que normalmente quemaremos el material, si es un plástico o madera, o algún tipo de aislante como esos, o directamente vamos a necesitar una cantidad de voltaje muy grande. Bueno, aquí tenéis el ejemplo, que no me acordaba. Otra de las características es que en el conductor la banda de conducción está completamente llena de electrones. En la banda de conducción en un semiconductor está semillena y en un aislante está vacía. ¿Vale? Con lo que necesitamos, además de incorporar gran cantidad de energía, necesitamos gran cantidad de electrones que salten a la banda de conducción. Bueno, los tipos más famosos de semiconductores son el silicio, el germanio y el arseniuro de galio. Está de sobra, arseniuro de galio. Sobre todo estos dos. El silicio se utiliza muchísimo porque, bueno, se obtiene de la arena de la playa mismamente y es muy barato, por tanto, y es muy abundante, es uno de los elementos más abundantes que hay. Por tanto, tiene mucho sentido utilizarlo en toda la electrónica. Tiene un gap un poco grande, de unos 0,7 voltios más o menos, que ya veremos más adelante, lo que no lo hace demasiado atractivo para ciertas aplicaciones. A ver si puedo escribir bien. El gap es más o menos de 0,7 voltios y el germanio es más atractivo en cuanto al gap porque tiene un gap de aproximadamente 0,3 voltios. Entonces, bueno, según para la aplicación que queramos, pues vamos a tener que utilizar uno u otro. Por lo general, este se utiliza bastante en transistores bipolares, este un poco más en transistores CMOS, que ya veremos lo que son. Pero bueno, este es más fácil de conseguir, es más barato y está mucho más estudiado, con lo que se utiliza bastante. Y luego también lo podemos clasificar, aparte del elemento, mediante el tipo de gap.
hay dos tipos que son gap directo y gap indirecto, y es cuando tenemos el máximo y el mínimo de la banda de conducción y de la de valencia que coinciden en el mismo punto. Entonces tenemos un gap directo. Como veis, las bandas de conducción y las de valencia no tienen por qué ser líneas rectas como las he pintado yo. En realidad tienen formas distintas. Y cuando no coincide el máximo y el mínimo, es gap indirecto. Normalmente gap directo se suele utilizar para aplicaciones optoelectrónicas en la que tenemos que emitir fotones o recibir fotones, y el indirecto en las que no. ¿Vale? Esto estaría cambiado. A ver. No, esto está bien. Indirecto rectificación y directo sería para aplicaciones eh, fotoeléctricas o las que tengamos que emitir luz o recibir luz y convertirla en electricidad. Bien, vamos a estudiar el silicio un poquito, vamos a ver cómo funciona. El silicio puro o intrínseco se llama de las dos maneras. El puro es cuando está sin dopar. El dopar es que introduzcamos un elemento extraño en un sistema puro. Bueno, pues sin dopar y intrínseco, puro, están en un estado neutro, en el cual tenemos las mismas cargas negativas que positivas. Si vemos en cada átomo, esto es un átomo de silicio, vemos que tenemos 4 electrones y 4 protones. ¿Vale? Tenemos 4 electrones en la última capa y 4 protones, que se compensan con esos 4 electrones. ¿Vale? En realidad tenemos 14 protones y 14 electrones. ¿Vale? Pero en la última capa tendremos 4 electrones y 4 protones que le corresponden. Bueno, pues este sería el semiconductor intrínseco y por tanto está neutro, ya que me coinciden estas 4 últimas cargas que tenemos en la última capa con las 4 cargas del núcleo. Si lo viésemos de manera global, tendría que decir que tenemos 14 electrones en total y 14 protones o huecos, que en electrónica los protones se llaman huecos, en el núcleo. Bueno, ¿qué ocurre si a este semiconductor, que es silicio intrínseco sin dopar, le introducimos un átomo que no es silicio? Por ejemplo, en este caso, introducimos un átomo en el que tiene solamente 3 electrones en la última capa. Es decir, tiene 13 electrones en total y 3 electrones en la última capa. Este átomo es neutro de por sí, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos 3 electrones, pues tiene 3 protones o huecos que le corresponden a esos 3 electrones. Por lo tanto, es un átomo neutro. Pero si lo introducimos en este material, en el silicio, en el que necesitamos 4 electrones, ya que estos 4 electrones además van a compartir orbital con el átomo contiguo y de esta manera tenemos un sólido enlazándose entre sí, lo que vamos a tener aquí es un hueco. Vamos a tener un defecto de electrón. Vamos a tener una carencia de un electrón. ¿Qué va a ocurrir? Que yo al tener aquí un hueco me está faltando un electrón. Por tanto, el sistema completo lo que voy a tener es una carga positiva en total. ¿Vale? Cuando estoy en este caso se dice que el semiconductor es extrínseco porque está dopado, y se dice que está dopado tipo P porque tengo más cargas positivas que negativas. Tengo más huecos que electrones. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando lo hago al revés? Cuando introduzco un átomo que tiene 5 electrones en la última capa. En este caso voy a tener un exceso de electrones, voy a tener un electrón que no va a estar ligado a los átomos contiguos y por tanto va a estar libre. En este caso tengo un semiconductor extrínseco dopado tipo N. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre si unimos un tipo P, el cual tiene más huecos que electrones, es decir, tiene portador mayoritario hueco, con un tipo N que tiene portador mayoritario electrones. Tiene muchos más electrones que huecos.
Bueno, pues si los juntamos, lo que va a haber es una diferencia de carga entre el tipo P y el tipo N. ¿Qué ocurre cuando tengo una diferencia? Lo que ocurre es que va a haber un fenómeno de difusión, en el cual se va a intentar estabilizar o neutralizar esa diferencia de carga que tengo de un lado y en otro. ¿Vale? Eso ocurre en todos los sistemas en la naturaleza. Cuando yo tengo una diferencia entre un lado y otro, la naturaleza tiende a estabilizarse, tiende siempre todo al mínimo de energía. Por eso cuando tenemos distinta presión, tiende a estabilizarse la presión entre, por ejemplo, una cabina de avión y el exterior. O si tenemos aire caliente en una habitación que tiene una presión distinta, con aire frío en el exterior, que tiene otra presión distinta a la de la habitación caliente, si abrimos la ventana, tenemos una transferencia de aire debido a esa diferencia de presión, esa diferencia de temperatura, que va a tender al mínimo de energía pasando aire de una zona a otra. Y eso es difusión. ¿Vale? Pues lo mismo ocurre con las cargas. Cuando tenemos una diferencia de carga, tenemos un fenómeno de difusión debido a esa diferencia de energía, o tenemos un estado energético alto debido a esa diferencia de carga, y lo que va a tender es a disminuir la energía del sistema mediante la difusión de electrones al lado P y de huecos al lado N. Entonces lo que va a ocurrir es eso, que estos electrones van a intentar pasar al lado P y estos huecos van a intentar pasar al lado N. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que se me va a formar aquí como una especie de condensador en el que voy a tener una diferencia de carga. Esta diferencia de carga se va a ir estableciendo poco a poco a medida que va pasando el tiempo y va a parar en un momento en el que tenga una diferencia de potencial tal que me produzca un campo eléctrico tal que impida que los electrones pasen al lado P. ¿Vale? Ahora ya no voy a tener que pasar solamente de este punto a este punto. Voy a tener que pasar de este punto a este punto de aquí. Porque voy a tener entre medias una diferencia de potencial creada por la diferencia de carga eléctrica que me va a producir un campo eléctrico, el cual, en cuanto vea un electrón que intenta atravesar ese campo eléctrico, lo va a repeler con una fuerza y lo va a devolver a su zona N. ¿Vale? Si ese electrón tiene una energía muy grande que puede superar esa fuerza, podría pasar perfectamente. Pero solamente por difusión, ese electrón no va a conseguir penetrar hasta el lado P. Por tanto, ese electrón, una vez que esté conformado esa diferencia de carga, esa diferencia de potencial, ese campo eléctrico, ese electrón va a ser devuelto a su zona, a la zona N. Bueno, pues esta zona de aquí que se forma con esa diferencia de potencial se llama zona de carga espacial, ZCE, o región de agotamiento. Agotamiento porque los electrones se agotan energéticamente y tienen que volver a la zona N. ¿Vale? Bueno, pues esta zona es muy importante, tanto para los diodos como para los transistores. Y se forma, como veis, solamente al juntar un trozo de semiconductor de silicio dopado con un exceso de huecos y un trozo de silicio dopado con un exceso de electrones. Al juntarlo se me genera esta zona de aquí. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver qué ocurre con esa zona si ponemos una pila o una fuente de alimentación en sus bornes, en sus extremos. Si la tenemos sin polarizar, es el caso que acabamos de ver, tenemos nuestra zona de carga espacial con nuestra diferencia de voltaje aquí. A ver, diferencia de voltaje, la que sea. Como os he dicho antes, el silicio tendrá pues más o menos 0,7 voltios, el germanio 0,3, si es un diodo LED pues más de un voltio, 1,2, 1,4, 1,6, etcétera. Ya lo veréis en el laboratorio. Bueno, pues ¿qué ocurre si polarizamos en directa? Polarizar en directa significa que vamos a conectar la pila con el polo positivo de la pila
al lado positivo de la unión. Esto estaría en directa. Es decir, positivo a los huecos lado P y negativo electrones al lado N con los electrones. ¿Vale? Esto es en directa. Bien, pues lo que va a pasar es que los huecos mayoritarios que tengo en el lado P se ven repelidos por este positivo de la pila. Por tanto, estos huecos no van a viajar hacia el cable y hacia la fuente de alimentación o la pila. Sin embargo, estos electrones que me están formando la zona de carga espacial sí que se van a ver atraídos por esta pila fuertemente. También se ven atraídos por estos huecos, por estas cargas positivas. Sin embargo, tienen que saltar todo este potencial, necesitan energía. ¿Vale? Sin embargo, esto de aquí me está atrayendo. Tengo estos electrones que están en la cima de una montaña y aquí abajo tengo la carga positiva de la pila. Por tanto, se van a ver atraídos, como el agua cuando desciende, y estos electrones van a viajar hacia el lado positivo. Y lo mismo va a ocurrir, pero al revés, con los huecos que tenemos en la frontera de la zona de carga espacial, que se van a ver atraídos por el lado negativo de la pila. Y por tanto van a viajar por el cable hasta el lado negativo. ¿Qué ocurre si voy eliminando cargas de un sitio y del otro? Significa que voy a tener menos carga aquí y aquí. Si tengo menos carga aquí y aquí, tengo una diferencia de carga menor y por tanto tengo una diferencia de voltaje menor. Si tengo una diferencia de voltaje menor, tengo un campo eléctrico menor, por tanto los electrones pueden saltar más fácilmente de un lado a otro. Y por tanto la zona de carga espacial se ve reducida. Es mucho más estrecha la zona de carga espacial en polarización directa que cuando estoy sin polarizar. ¿Vale? Esto sería para T0 y esto sería para un tiempo igual a 0 segundos y esto sería para un tiempo mayor de 0. ¿Vale? Tiene que pasar un cierto tiempo. Pues si no estaríamos como si fuese sin polarizar. Bueno, pues uno de los requisitos para que haya conducción eléctrica entre esta unión PN es que los electrones tengan la energía suficiente como para superar la zona de carga espacial. Y eso se consigue cuando el voltaje de la pila es superior a el voltaje de la zona de carga espacial. Esto sería voltaje de zona de carga espacial. ¿Vale? Entonces, cuando este voltaje sea superior a este voltaje de aquí, los electrones van a saltar fácilmente a la zona P. Por tanto, voy a tener un circuito cerrado. Voy a tener una intensidad distinta de cero. ¿Vale? Si el voltaje de la pila es menor que el de la zona de carga espacial, tendré un circuito abierto y la intensidad será cero. Por tanto, el diodo se me puede comportar como un circuito cerrado o como un circuito abierto. Bueno, y en polarización inversa o indirecta, me da igual, pero lo normal es que se diga inversa, es que tengo la polarización, el polo negativo, lo tengo conectado al lado P, el de los huecos, y el polo positivo al lado N, el de los electrones. ¿Qué me va a ocurrir? Que estos electrones se van a ver atraídos por estos huecos, muchos de ellos se van a recombinar, pero muchos de ellos van a llegar a esta zona porque se ven atraídos por este polo positivo. Luego lo que voy a hacer es acumular cargas eléctricas aquí, por tanto voy a tener más diferencia de carga y por tanto voy a tener una diferencia de voltaje mucho mayor y por tanto la zona de carga espacial va a crecer. Si crece esa zona de carga espacial voy a necesitar un voltaje muy grande para superar esta zona de carga espacial y que los electrones puedan conducir de un lado a otro. Perdón. Estos electrones superar toda esta zona, recombinarse, venir aquí, no se ven atraídos, o sea, se ven repelidos por estos electrones y luego venir por aquí, con lo que tiene ahí muchos obstáculos que superar. Así que por lo general en polarización inversa vamos a decir que
tenemos un circuito abierto en esta unión PN. Aunque sí que es posible que conduzca si la pila, si ponemos un voltaje de la pila muy superior a la zona de carga espacial, sí que será posible que haya una conducción eléctrica. Pero por lo general vamos a decir que es un circuito abierto, ¿vale? Y por tanto la intensidad es cero. Aunque ya veremos luego con un esquemita cómo funciona eso. Bueno, pues vamos a ver ahora el diodo. El diodo no es más que esa unión PN. Tenemos dos tipos, el diodo rectificador y el diodo LED. El diodo rectificador es con gap indirecto, su símbolo es este de aquí, una flechita, una rayita y luego dos cables. La flechita o el triángulo indica el lado P y la rayita indica el lado N. Luego os he dicho la zona de carga espacial, el voltaje de la zona de carga espacial para el silicio 0,7, para el germanio 0,3. Si tenemos un voltaje que da una energía a los electrones que no superan la zona de carga espacial, pues no habrá conducción. Si la superamos, pues sí que habrá conducción. Y el diodo LED, que tiene un gap directo, emite luz y tiene una zona de carga espacial que va desde 1 voltio a varios voltios. El símbolo sería como el mismo que el del diodo, pero con unos fotones incidiendo sobre él. Bueno, básicamente, si tenemos un circuito con una resistencia, un diodo y una pila, bien, podemos analizarlo como hemos visto desde un punto de vista físico, en el cual tenemos aquí el más y el menos. Aquí tenemos el más y el menos. Utilizamos el sentido convencional de la intensidad de corriente, de más a menos. Luego esta polarización sería más menos. Y esto lo podríamos analizar por mallas, por ejemplo. ¿Vale? Tenemos que fijarnos cómo está conectada la fuente al diodo para ver si está conectado en directa o en inversa. En este caso, positivo positivo y negativo negativo indica directa. Por tanto, aunque este voltaje sea superior al voltaje de la zona de carga espacial, tendremos un circuito cerrado. Otra manera de observarlo es de esta manera. Si vemos que la intensidad apunta en el mismo sentido en el que apunta el triangulito del diodo, significa que está en directa y por tanto vamos a poder tener un circuito cerrado si y solo si el voltaje de la pila es superior al voltaje del diodo o zona de carga espacial. El voltaje de diodo es lo mismo que el voltaje de la zona de carga espacial. Y al revés, si la intensidad apunta en el sentido distinto en el que apunta la flechita del diodo, tenemos un circuito abierto y por tanto intensidad 0 amperios. Vale, esto para analizarlo, pues por mallas es muy sencillo. Si empezamos desde aquí, tendríamos menos V más, porque entra por el más V de R, y aquí más, porque entra por el más V de el diodo. Y todo esto igual a 0. Sería por mallas, y aquí pues podríamos obtener la intensidad por resistencia, por el voltaje del diodo, igual a 0. ¿Vale? Y así obtendríamos el resultado que quisiéramos, si el voltaje de la resistencia o cualquier otro. Aquí hay un ejemplo con una resistencia de 10 ohmios, 3 voltios, y el diodo nos dicen que es de silicio, siempre nos tienen que especificar si es silicio o cualquier otro semiconductor, ya que el voltaje de la zona de carga espacial o el voltaje del diodo va a cambiar. Si no nos dicen que es un semiconductor conocido como este, nos tendrían que dar la curva característica del diodo, en la cual se representa la intensidad frente al voltaje. Como veis, la intensidad va creciendo hasta que llega a un punto de voltaje en el que crece de manera exponencial muy vertical. ¿Vale? Entonces podemos decir que hasta 0,7 voltios o hasta el voltaje que tengamos aquí no tenemos prácticamente intensidad y vamos a tener intensidad a partir de 0,7 voltios. ¿Vale? Por tanto, podemos concluir dos cosas. Una,
esa, que a partir de 0,7 vamos a tener intensidad de corriente, y 2, que el voltaje máximo que voy a tener en un diodo es el voltaje que me venga determinado por esta curva. O sea, yo no voy a tener nunca más de este voltaje. Esta curva tiende hacia el infinito de manera exponencial, pero de manera muy vertical. Por tanto, no voy a tener 10 voltios, por ejemplo, en un diodo. Lo máximo que voy a obtener son 0,7 voltios. Puedo tener menos de 0,7 voltios, pero no voy a tener intensidad, pero no voy a poder tener más de 0,7 voltios. Y lo mismo para el germanio. En vez de 0,7 tengo 0,3, voy a poder tener menos de 0,3 voltios, pero nunca voy a poder tener más de 0,3 voltios en el diodo. Por tanto, este voltaje lo voy a dejar fijo como 0,7, siempre y cuando el voltaje de la pila sea mayor que este, que 0,7. Si tengo un voltaje menor, ya sabemos que no va a haber conducción, la intensidad va a ser 0. Y aquí caerá lo que sea, menor que 0,7. No me importa porque la intensidad es 0. Por tanto, el voltaje será 0. ¿Vale? O sea, intentará caer esa cantidad, pero no va a caer. ¿Vale? Luego, tenemos esta curva de aquí, que es cuando tenemos voltajes negativos, en la cual tenemos una inversa. Por tanto, si tenemos voltaje negativo, estamos en inversa. Luego podemos tener, o tenemos que tener, un voltaje muy muy grande para que tengamos una intensidad que se llama de avalancha. A partir de un determinado valor, se va a producir una avalancha con una conducción en inversa. Toda esta zona de aquí no nos interesa. ¿Vale? Se utiliza para otro tipo de aplicaciones, pero nosotros no. Nosotros vamos a utilizar siempre la curva característica de este lado. Bueno, pues teniendo estos conceptos medianamente claros, tenemos que entender también que al ser una exponencial y demás, tenemos tanto la intensidad que pasa la intensidad que pasa por el diodo se debería de calcular con una exponencial que viene asociado con una ecuación diferencial y que nosotros no nos vamos a meter a ello. Nosotros vamos a decir que tenemos un máximo de 0,7, por debajo no me importa, voy a tener intensidad 0, por encima tampoco porque voy a tener como máximo 0,7 y ya está. Así que nosotros ponemos 0,7 siempre en el diodo que tenemos que nos da menos de 0,7 voltios la pila, entonces no tenemos ni intensidad ni voltaje aquí y punto. Bien, pues analizando este circuito por ecuación de mallas, si entra la intensidad por aquí, entra por el menos, luego tenemos menos 3 voltios, entra por el más, luego más 10 ohmios por la intensidad que pase, que no lo conozco, eso sería el voltaje de R, y más porque entro por el positivo del diodo más 0,7 voltios. Opero y me obtengo que la intensidad es 0,23 amperios. Y con esto puedo calcular el voltaje de la resistencia, como el voltaje del diodo está fijado en 0,7, ya tengo ese voltaje. Y el voltaje del diodo es intensidad por R, que es 0,23 por 10, que es 2,3 voltios. Si vemos, coincide en que 3 voltios menos 0,7 me da los 2,3 voltios que me quedan en la resistencia.